Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos hermanos de Tierra Prometida. Pues nos encontramos aquí con Moni, con Wendo y con Lili, en este primer programa entre restauradas, porque pues sabemos que la lucha después de esto pues aún no termina, ¿no? Pensamos que de ahí ya todo es miel sobre hojuelas, pero pues vamos a hablar un poco de la realidad que se vive desde este lado. Vamos a empezar con la oración. Lili no la va a regalar. A ver, en nombre del Padre, del En el Hijo, del nombre del Espíritu Padre, Santo. del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pedimos esta tarde que estés entre nosotras. Infunde tu amor en nuestro corazón. Espíritu Santo, ilumina nuestra mente. Danos palabras de entendimiento. Ayúdanos a transmitir a las personas tu palabra, tu gozo, tu alegría. Danos esas herramientas que solo tú nos sabes dar para poder llevar este ministerio a todas las personas y familias que lo necesitan. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Te pedimos a Mamita María también que con su manto nos ayude a transmitir las bendiciones y las gracias que Dios nos regala cada día. Amén. 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 A ver, pues empezamos a platicar de cómo es que nos regresó nuestro esposo, o sea, cuál era la actitud de nuestros esposos ya en casa. ¿Quién quiere empezar a compartirnos? Wendo, Moni, que nos quiera compartir cómo regresaron sus esposos. Bueno, en mi caso, como les comentaba, yo tuve alguna separación, dos separaciones antes de esta última separación. La primera vez que él regresa a casa es como muy arrogante, muy como que te estoy haciendo el favor de estar contigo, o sea, no tanto arrepentido, la verdad no vi su arrepentimiento en él. y, pero no había llevado yo una lucha. Entonces, ya en esta última separación que yo ya conozco sobre la lucha, el estar pues buscando primero que nada mi sanación, mi conversión y luego orar por mi esposo, su regreso fue muy distinto. Entonces, mi esposo sí regresó arrepentido, sí regresó pidiéndome perdón. Incluso constantemente lo hacía, constantemente me pedía perdón, me decía que lo perdonaba por haberme lastimado a mí, a mis hijos, que él ya no nos quería hacer daño, que él ya se había dado cuenta de que pues todo lo que había sido había hecho, pues era un error, que su lugar siempre fue a nuestro lado, que él tenía su familia y lo extrañaba mucho el estar con nosotros. De hecho, él no buscaba acercarse a mí, o sea, no buscaba como esa restauración de nuestra familia por el temor a mi rechazo, porque él decía que con toda la razón yo le tenía que decir que no, porque él creía que pues por todo lo que me hizo, él ya no tenía perdón de mi parte. Entonces, cuando se da nuestra restauración, que él se atreve a decirme que pues él sí quiere que estemos juntos y todo, pues él está totalmente arrepentido. Entonces, en sí el regreso de mi esposo fue bueno esta última vez, porque les digo, las primeras veces sí era un poco arrogante, pero pues sí, seguimos ahorita bien y él constantemente me dice que está arrepentido, que me ama y que ama a su familia y que le agradece tanto a Dios porque nos permitió estar otra vez juntos, porque él realmente veía perdida nuestra relación, o sea, ya veía como que esto ya no tenía solución porque yo nunca lo iba a perdonar, pero así fue su actitud. Perdón, en pocas palabras, Moni, tú podrías decir que tu esposo en esas separaciones que tuvieron, como que le sirvieron para recapacitar, ¿no? Porque como dices, las primeras veces que él regresaba era arrogante y altivo, ¿no? Así como tú dices, que les estoy haciendo un favor al estar aquí. Entonces, ¿tú crees que eso le haya servido el estar fuera por temporadas? Sí, sí, totalmente. O sea, yo pienso que el proceso se llevó a lo largo de todos esos años. O sea, ya a lo mejor el año y medio que yo estuve en la lucha, ya como tal, como la llevamos, como la conocemos ahorita nosotros, ya fue como que la mejor la parte final de esa conversión que él necesitaba, ¿verdad? Pero sí, durante todos estos años, yo creo que
se fue llevando poco a poco esa conversión de él, ¿verdad? De que él llegara realmente a tocar fondo, porque en un principio, pues no, como les digo, no había arrepentimiento, o sea, él se mostraba así como que ni se daba cuenta del daño que estaba causando, o sea, no se había arrepentido. Entonces, sí puedo decir que durante todos esos años que estuvimos en un vaivén, en esas altas y bajas, fue ese proceso en el que él tuvo que llegar a esto de tocar fondo y darse cuenta de que del daño que había causado. Por eso esta última vez siento que regresó ya diferente. Y bueno, gloria a Dios, ¿no? Que regresó. O sea, aquí pues nosotras, para gloria a Dios, somos testigos de que los milagros existen, ¿no? De que Dios sí, sí cumple su promesa, ¿no? Y a lo mejor algunas veces mejor como lo esperábamos y unas no tantas como lo esperábamos, pero en el proceso Dios va haciendo su obra. En tu caso, Wendo, ¿cómo regresó tu esposo? En mi caso hubo un proceso antes de que él regresara, hubo un proceso de más de un año en el que él se quedaba aquí los fines de semana, platicábamos y fuimos como que puliendo la relación. Eh, Fue una etapa de mucho diálogo donde logramos perdonar los dos ambas cosas. Y ya en el momento en el que él regresa, ya habíamos vivido ese proceso y ya solamente nos volvimos a adaptar, pero gracias a Dios ya como que ya fue muy fácil pues adaptarnos, porque ya habíamos vivido más de un año el proceso de volvernos a conocer como éramos. Entonces ya fue muy fácil. Ya él regresó muy feliz, muy cambiado, con muchas ganas de estar bien con su familia, pues. O sea, también casi igual que Moni, o sea, tu proceso fue como lento, ¿no? Como poco a poco. Fue un regreso Ajá. como que se fue bien visualizando, un regreso que se vio, ¿no? No como de la noche a la mañana que regresa tu esposo o sea, fue No, viendo. fue un proceso de más de un año para que él regresara a casa. Ujú. Pero él no dijo así un día, oh, ya me voy a regresar, o sea, fue poco a poco, ¿no? Que se Él quedaba. decía, ya casi me voy a regresar, ya casi. Y yo ya un día le dije, no, pues no, o sea, no, nomás dices que ya casi, pero nunca llega ese día. Y, y yo le dije, porque la niña grande como que ya no lo extrañaba igual, ¿verdad? Lo extrañaba nomás la pequeña. Le dije, no, pues es que ya se acostumbró a que tú no estés en casa. Y como que él eso como que le retumbó, pues como que dijo, o sea, ya se acostumbró a que no esté su papá. Y ya fue cuando él me dijo, en 3 quincenas aquí voy a estar. Nomás dame 3 quincenas para terminar de pagar lo que, o sea, hacer cosas, pues, acomodarme yo con mi dinero. Y yo en 3 quincenas estoy aquí. Y sí, en esas 3 quincenas, él regresó a la casa. Pero ya regresó, te digo, muy feliz, muy convencido de que quería estar con nosotros y haciendo todo lo posible para llevar la relación, lo mejor posible conmigo. Pues yo también, por mi parte, pues también así. Qué bueno, gloria a Dios. Entonces ya cuando regresó ya fue para quedarse, ya. ¿Qué dijo? No, no quiero que me dejen de extrañar, ¿no? Mis hijas ya me están dejando de extrañar, ya tengo que regresar. Sí, yo no No, pues, tengo, desde que ahora que regresó, de primero que empezaba a venir, que los fines de semana y así, sí era como que yo tenía ese miedito de que, ay, y si se va o si esto, pero ya al regresando, ya si viene a la casa, yo la verdad ya no tengo como que ese miedo de que él se vuelva a ir o algo, ¿no? O sea, yo ya sé que él quiere su familia, pues estar con su familia. te da la seguridad, pues, que necesitas tú para confiar en él, ¿no? Ujú. Bueno, bueno. Y en tu caso, Lili, ¿cómo, cómo fue el regreso de tu esposo? ¿Cómo fue en Pues casa? ¿Cómo está en casa? al principio no fue nada que ver así como que llegara y pidiera perdón. De hecho, tuvo como varios regresos y no, y como dice Wendo, se quedaba unos fines de semana, se quedaba, por ejemplo, me tocó como fechas especiales que fue Navidad y que fue Año Nuevo. Entonces en esos días pues empezó a quedar y la verdad es que yo me ilusioné un chorro, yo dije ya volvió, pero no, eran como, nada más estaba probando, yo creo, no sé. Ahí
que es lo que hemos platicado. Hay procesos en ellos en los que hay algo que los detiene. Todavía pasó febrero, el 14 de febrero, me acuerdo que le hice una cena y bueno, o sea, se quedó, pero al día siguiente se volvió a ir. Y cuando se quedaba, no se quedaba conmigo, o sea, se quedaba en la habitación de los niños, no estaba conmigo ni nada, no, o sea, ni físicamente, platicaba, como que empezó, digamos que a agarrar confianza, pero se iba. Y ya cuando se quedó definitivamente, la verdad es que ustedes son testigo, o sea, yo la verdad es que decía, pues se va a volver a ir. Yo no sabía que ya estaba viviendo una restauración hasta que ustedes me dijeron, porque ya se quedó como más tiempo. Y la verdad es que también hay un proceso en uno en el que dices, pues que se haga lo que Dios quiera, si se quiere quedar ya, si se quiere ir, yo estoy feliz, con la voluntad de Dios, que se haga lo que Él quiera. Y yo creo que esa parte es bien importante en estos procesos porque te aprendes a no depender de la decisión del esposo, a no tener esa codependencia que yo creo que hace poquito que dijo Moni también, que ella tenía en un pedestal a su esposo, me pasó igual. O sea, para mí era de que si él estaba en mal humor, o sea, híjole, está angustiada, ¿y qué hago para que se contente? Y quiero que esté aquí conmigo, si va a ver la tele y ahí voy. Y, entonces creo que ya al soltar, verdaderamente soltar y tener a decir, pues lo que sea tu voluntad, Señor, es un paso grande para una restauración, porque verdaderamente pones a Dios en el centro. Y a veces lo decimos con la boca, pero es bien difícil en el corazón realmente soltar todo, todo y que se haga tu voluntad, Señor, es bien difícil porque la codependencia tendemos mucho a volver a recaer en ella. ¿Qué Y pues decimos? bueno, Que se ya haga se tu quedó. voluntad, Señor, pero tráelo a fuerzas de vuelta aquí, Ajá, pero ajá. que se haga O tu sea, voluntad, Señor. al final queremos también así como que convencer a Dios de que esto, que pues, tú lo quieres y tú quieres que esta restauración se dé porque tú quieres que las familias y tal. O sea, realmente después te das cuenta que esto no es un cambalache con Dios, que Dios no actúa así, que sí es su voluntad, pero también, o sea, su mayor voluntad es que lo amemos a Él por sobre todas las cosas y que el matrimonio esté cimentado en su amor. Entonces, pues bueno, cuando no solo lo entiendes, porque muchas veces, y me pasa, o sea, uno lo entiende con la cabeza, pero el corazón es terco, el corazón humano siempre quiere lo suyo. Entonces, pues ya cuando se quedó, realmente nunca vi así, ya se quedó, porque no se trajo ni ropa, seguía rentando su departamento, de hecho, hasta la fecha sigue rentando ese departamento, ya no va, pero está ahí, o sea, digamos que es un proceso de mucha confianza en Dios, en que digas, pues está ahí ese departamento, Él sabrá, está en tus manos, Señor. Y si tú ya lo tienes aquí, si tú lo trajiste, pues bueno, ¿qué más? O sea, puede tener los departamentos que quiera, si no vive ahí, pues bueno, ¿verdad? Sí, es verdad, como dices, el corazón es necio, ¿no? El corazón es terco porque pues en ese proceso uno quiere volver a sentir el amor, el cariño, dices, sí, se lo dejo en manos de Dios, Señor, pero es que extraño sus cariños, es que lo extraño, es que extraño la convivencia en familia, la convivencia con los niños, ¿no? Me imagino que les pasó igual que salían a la calle y miraban familias, papá, mamá e hijos y era un dolor y yo decía, ¿por qué ese papá se ve tan bueno? ¿Por qué el otro papá anda cargando a la niña y mis hijos sin papá? Y, ay, no, es muy, muy duro, ¿no? Pero pues en mi caso, pues no, es diferente a todas ustedes porque todas fueron como un proceso, ¿no? De poco a poco, de que se iba, se quedaba, o en el caso de Moni, pues que hubo separaciones. En mi caso, no sé, él se fue y se fue, ¿no? O sea, no había más y contacto, pues cuando se acordaba, ¿no? Cuando él quería y a veces eran los lunes o a veces no, pero
lo que era jueves, viernes, sábado y domingo, nunca sabía de él, o sea, yo no sabía del hombre. Era raro que me llegara a llamar, o sea, no lo hacía prácticamente. Entonces, cuando él regresó, todavía regresó secuestrado, o sea, todavía él me decía, yo estoy aquí, siento que Dios me está obligando porque siento que me está llamando, dice, de una manera fuertemente, me dice, no sé qué estás haciendo, pero ya no puedo seguir allá. Me dice, pero yo no te amo, Victoria, o sea, yo no te amo. Y creo que yo estaba tan acostumbrada a esas palabras, chicas, que yo no lloraba, o sea, yo no sentía nada. Yo decía, no, sí, mi amor, pues ya me lo dijiste, o sea, ¿qué quieres que haga? A ver, ¿qué? Que te obligue a amarme. Le digo, no, o sea, eso solamente Dios lo puede hacer. Le digo, y era todo lo que yo le respondía, o sea, ¿qué quieres que yo haga? Se comportaba altivo, como dice Moni, como que me estaba haciendo un favor a mí y a los niños, trátenme con pincitas, ¿no? Porque soy de cristal y si se quiebra, pues no, el hombre, yo hasta tenía miedo, yo decía, ay, no, es que digo algo, no le va a gustar y otra vez se va a ir con esta mujer, ¿no? Y yo no puedo decir nada porque el señor no se vaya a enojar, no, sí fue muy, muy horrible, ¿no? 2 años, porque llegué a decir, señor, yo sí quería una restauración matrimonial, pero no así, o sea, yo no sabía que mi esposo iba a regresar tan mal, ¿no? Yo le decía, señor, pues yo lo quería un caballero, ¿no? Un caballero de esos que me abrieran la puerta, que me dieran flores. Ya saben lo que uno se imagina, ¿no? Como las princesas de Disney, que casi me ponga alfombra roja y que me pida perdón de rodillas. Pues mi esposo no lo hizo en 2 años, o sea, en 2 años. Si han llegado a escuchar sus temas, él dice que fue hasta que en una ida a Miami, como, como también tipo luna de miel, ¿no? Después de pues no estar juntos, de no vernos, fuimos a Miami en familia, nuestro primer viaje después de su regreso. Dice él que nada más le surgió como mucho amor y mucho sentimiento de vernos a todos acostados ahí en la cama y decir, ¿cómo pude yo abandonar a mi familia, no? Ese fue como su primer arrepentimiento, pero no fue ahí un cambio radical, no fue el cambio de mi esposo ha sido un proceso largo. Y como comentábamos hace un rato, que los primeros meses o los primeros días, sí estás como conmocionada, tienes un cierto shock postraumático de que, qué tal si se vuelve a ir, ¿no? ¿Qué tal si no es real? ¿Qué tal si no es la de veras, ¿no? O sea, tienes miedo. Y mi esposo nunca estuvo dispuesto a ayudarme con ese miedo, porque todas las prédicas que no son cristianas, católicas, te dicen, la persona que ha sido infiel y que regresa a su casa tiene por derecho a ayudar a la esposa, al que ofendió, ayudarlo a sanar. O sea, y le tienes que dar tu celular y le tienes. Entonces, una vez él lo escuchó y le digo, ya ves todo lo que tienes que hacer y tú no haces nada. Pero él así como que haciéndose loco, ¿no? Pero de cierta manera sí le llegó, o sea, sí, como que lo empezó a hacer inconscientemente, no en ese momento, pero mi esposo poco a poco de verdad ha ido cambiando mucho drásticamente. Yo antes nunca lo tuve en un pedestal, así como que, ay, mi esposo lo máximo, pero yo lo admiraba como ser humano, como que él para mí era un ángel, ay, mi esposo es tan bueno, tan buen ser humano, tan noble, tan humilde. Entonces, cuando él llegó, yo lloraba tanto, yo decía, ¿dónde está mi Juanito? Yo decía, ¿dónde está mi Juanito? ¿Dónde está mi esposo hermoso, bello que era, ¿no? Y yo a veces lo miraba a los ojos, le digo, te extraño tanto, y me decía, aquí estoy, amor. Le digo, no, es que te extraño, o sea, extraño al que eras antes, ¿no? Pero yo no pensaba, como dijo Wendo hace un rato que estábamos platicando, él decía, es que no creo que pueda ser mejor. Yo decía, sí, sí puede, sí se puede, sí se puede, ¿no? O sea, y poco a poco, de verdad, él ha venido siendo una mejor persona de la que incluso yo antes, del hombre que yo admiraba antes. O sea, siento que hoy no lo conozco, pero no por malo, sino por bueno. O sea, como que no lo conozco. Y digo, estoy ganando como admiración por él porque ya no la tenía. O sea, esa admiración que yo tenía antes se perdió. Pero hoy en día estoy ganando nuevamente esa admiración por él. Decir, wow, mi esposo, y aparte se volvió un hombre súper, no sé, ayudador en casa. Yo siempre tenía problemas de que, ay, no ayudaba en casa, ¿qué voy a hacer? Siempre me deja a mí todo a mí. Como la mujer de casa, pues tiene que
limpiar, barrer los niños, o sea, toda la carga mental era para mí, que los uniformes, que si tienen calcetas. Ahora me dice, ¿y si tiene calcetas mi hija? ¿Y cuándo van a entrar a la escuela? O sea, él está también pendiente y eso nunca, chicas, nunca lo había hecho. Y así como que, wow, o sea, ya no me siento sola, ya no siento que traigo todo en mi espalda, sino ya siento que somos un equipo. Y eso es tan liberador, tan lindo y tan hermoso y le doy gloria a Dios y gracias a Dios todos los días, todos los días. Qué lindo, Vicky. Sí, yo creo que sí, en cada proceso es, ya lo vieron aquí, es distinto, porque Dios conoce los corazones de cada uno de nuestros esposos y de las luchadoras que nos ven. A veces yo cuando estaba en lucha veía testimonios de restauración y yo decía, es que ninguno se parece al mío, es que mi esposo, por ejemplo, mi esposo no es creyente, o sea, a la fecha no ha ido a misa, no se ha confesado, pero, y entonces quiere uno como encontrar uno igual al tuyo para saber que Dios puede hacerlo, ¿no? Pero en realidad, si se fijan, pues aquí todos los procesos de restauración fueron muy particulares, muy individuales. O sea, en mi caso también como el de Vicky, mi esposo regresó y de repente se portaba súper lindo, me dejaba el desayuno, o sea, que en la vida me hacía mi café, pero de repente así nada, nada, o sea, y seco y no grosero ya, pero pues seco, o sea, sin mandarme mensajes, sin, entonces yo como que está uno ahí surfeando de cómo andará hoy y como dice Vicky, pues si tienes miedo de decir cualquier cosa porque no se vaya a enojar o entrar en contienda, o sea, te quedan como muchas cosas de la lucha y dices, no, pues no puedo hablar porque si se enoja, no quiero hacerlo enojar, no quiero crear conflicto con esto o no quiero crear conflicto con lo otro. Entonces, y volvemos a lo mismo, o sea, queremos que las cosas sean como nosotros queremos y en eso creo yo que nos tenemos que ir haciendo flexibles al plan de Dios, ya que los tenemos en casa. Ya que estás hablando de eso, Lili, pues creo que eso es una de las herramientas que podemos usar, ¿no? Porque mucha gente pregunta, pero ¿qué herramientas usas o qué puedes seguir haciendo después de, ¿no? O sea, la flexibilidad, ¿no? O sea, ¿qué tanto somos flexibles nuevamente? O sea, si nosotros también cambiamos y nos dimos cuenta de que antes, por ejemplo, les digo, a mí me molesta mucho que mi esposo dejara su ropa tirada, ¿no? Por así decirlo. Pues ya no ser las mismas y decir, ay, tu ropa ya me tienes harta, no sé. Porque en el momento de lucha te diste cuenta que eso eran tonterías, o sea, por lo que peleabas, ¿no? Y al contrario, o sea, igual, puedes hacer lo mismo, puedes decirle lo mismo, pero con otras palabras, amor, mira, me puedes ayudar porque yo me siento cansada, porque pues yo también trabajé, no sé, hay tantas maneras, entonces entenderlos un poquito también porque ellos como hombres pues son bien diferentes a nosotros, ellos sí siempre necesitan un espacio. Cuando mi esposo necesitaba un espacio, yo antes no se lo daba, o sea, yo no, yo iba detrás de, es que ¿por qué ocupas un espacio? Es que me vas a engañar, o sea, mucho antes de la crisis, ¿no? Yo decía, ¿por qué lo necesitas? Ya después de la crisis de que él regresó, él me decía, ¿sabes qué? Siento que voy a explotar, necesito un espacio y se iba y pues yo pues, me tenía que aguantar, ¿no? O sea, ni modo, o sea, él tiene su espacio, lo necesita y tengo que entender que él necesita su espacio también, ¿no? Y entonces otra herramienta que me puedan compartir, Wendo, Moni, que la utilizaron después de que regresó su esposo. Bueno, pues yo en mi caso es el no dejar la oración, ¿verdad? Porque sí pasa que ya después de que nos restauramos como que cambia todo eso que nosotros a diario la oración y buscando momentos, cualquier momento para orar y haciendo muchas, pues, rosarios y todo lo que hacíamos, ¿verdad? Pero pues se empieza a transformar porque ya es como que tu esposo ya está ahí, tienes como que hacer esos espacios y todo, pero sí es bien importante continuar con esa oración. Entonces, claro, obviamente el enemigo sigue atacando y sigue trayendo a ti cosas como para que te sientas así como que estoy haciendo lo correcto, no estoy haciendo lo correcto. Entonces, yo lo que hacía, pues, era me ponía a orar y a pedirle a Dios como lo hacía durante mi lucha, por favor, dame respuestas, ayúdame a saber qué es lo que tengo que hacer, cómo debo de actuar, porque de pronto sí hay
situaciones en las que como toda pareja, ¿verdad? Tienes desacuerdos y llega a haber alguna pelea y lo dejas con el temor de que, ay, no, otra vez lo mismo. Entonces, pero aprendes también a luchar con eso, ¿verdad? Que esto sea diferente. Entonces yo siempre le pedí a Dios que me diera palabra para hablar con él y que me dijera cómo actuar. Entonces, gracias a Dios, él siempre me ha respondido y he sabido cómo hacer las cosas. Sí puede que haya como que esas, ¿cómo se dice? Confrontaciones en mí de decir, estoy haciendo lo correcto o no, pero siempre está la respuesta de Dios, ¿verdad? ¿Cómo? Pues viendo la actitud de mi esposo, de que está tranquilo, de que está queriendo arreglar las cosas, de que no está haciendo un problema como lo era antes, de que ya podemos doblegarnos y no ser tan orgullosos, sino que entender de que, ok, la estoy regando, estoy haciéndolo mal y vamos a hablar. Sí, entonces también tomar acuerdos, o sea, lo que hacemos nosotros como pareja es tomar acuerdos de decir, ok, sabes que ahorita no me siento bien para hablar, lo hablamos después, pero no dejemos que pase este día para hablar. Entonces es como aprender a manejar las cosas de manera diferente a las como lo hacíamos antes, porque antes era una lucha constante, una guerra de que los dos queremos ganar y tú me dices, yo te contesto y ahí estamos en el estira y afloja de que, pues si tú me dices, yo te digo otra cosa más, si tú me haces, yo te hago otra cosa peor. Entonces es ese aprender a escuchar, a dialogar y a manejar las cosas con la ayuda de Dios más que nada, o sea, poniendo todo en manos de Dios para que Él nos dé ese discernimiento para saber cómo actuar y qué cosas debemos de decir. Wendo, ¿nos quieres compartir algo? Sí, para mí algo muy importante fue tener la confianza en Dios, confiar en Dios. Fue una herramienta y también el diálogo. El platicar, 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 o sea, de verdad, horas platicando, porque era de la manera que yo podía entender él por qué había actuado así y él también podía entender yo por qué había actuado de esa manera. Y ya después de escucharlo, o sea, escucharlo, pero no decir, ay, pero es que tú esto y el otro, así, no, o sea, escucharlo y dejar que él hable y ponerme en su lugar y sentir su dolor. Ahora sí, como dice el Papa Francisco, verlo con los ojos que lo vería Jesús. Eso es algo muy importante porque uno puede decir, ay, pero pues eso qué, o no, no, no. Uno tiene que verlo con los ojos que Jesús lo vería. A veces como esposas nos duele mucho algo y no somos capaces de verlos así. Nosotros tenemos mucho que pedirle a Dios, tener esa capacidad pues de poderlos ver de otra manera, poder ver sus problemas o las cosas que ellos nos platican de otra manera. Y todo lo que nos platican, otra herramienta fue utilizarlo a nuestro favor. Si él ya te dijo, como en mi caso, que mi esposo me decía que a él algo que lo lastimaba mucho, por el cual él no se sentía amado cuando vivía aquí, me decía que porque yo no salía a recibirlo cuando llegaba de trabajar. Entonces, es que yo pensaba que tú no me querías. Y yo le decía, ¿pero por qué? O sea, si yo hacía esto y esto. Y él me decía, es que cuando yo llegaba de trabajar, tú no salías a recibirme. Y me hacía hincapié en eso. Y yo pensaba, pues no, porque tenía una niña de 6 meses abrazada mientras estaba, o sea, yo pensaba eso. Pero ellos en sí, ¿cuál era el dolor de él? Pues, ¿verdad? Entonces, otra herramienta es ahora hacer lo que él te reprochaba del pasado. Pues, por ejemplo, en mi caso, él me hace mucho hincapié en eso. En mi caso, una de mis herramientas fue y sigue siendo, cuando él llega de trabajar, siempre salir a verlo, salir a recibirlo, muy gustosa, a las niñas prepararlas cuando ya va a llegar su papá, ahorita que lleguen para que salgan y así. Eh, También ya cuando los tenemos cerquitas, ya podemos hacer uso de los sacramentales, como lo que viene siendo el agua bendita. Yo eso también utilizaba mucho, sobre todo en la etapa de que él venía los fines de semana y en 3 semanas se regresaba a su casa. Yo utilizaba mucho el agua bendita cuando él venía los fines de semana. El rezo del Santo Rosario, eso también lo utilizaba mucho cuando, sobre todo el Rosario de Liberación, cuando yo ya podía tener contacto con él, que él ya sabía que yo oraba por él, que él ya no se molestaba o no me quitaba, o sea, que ya estábamos como en una relación, y yo rezaba el rosario,
con el cirio prendido, con agua bendita y con mi mano en su cabeza y pidiéndolo por él, o sea, el rosario de liberación. La flexibilidad, como dicen, eso es algo muy, muy importante. Eh, y pues yo creo que esas fueron las principales herramientas que yo utilicé y que sigo utilizando. Bueno, pues estando con Dios, vamos creando un ambiente de paz, el tratar de crear un ambiente de paz en casa, para que tanto ellos como nosotros, como nuestros hijos, estemos en armonía, pues. Sí, sí, muy bueno todo lo que nos compartiste. Bueno, sí es verdad todo eso. Este, pues fíjese, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me llegó a pasar que que yo quería, pues yo sentía que mi esposo me debía, ¿no? O sea, yo hice esto por ti, ahora tú me debes y te tienes que comportar así, así, así. Perdón. Entonces, eso obstruyó mucho también al principio el que nos perdonáramos mutuamente, ¿no? Porque él me seguía hiriendo y yo no podía perdonar. Yo decía, pero pues si él me debe, ¿por qué no? O sea, ¿por qué se sigue comportando así? Él se debe de comportar espléndido conmigo. Entonces, otra herramienta sería quitarnos esas expectativas de que ellos nos deben algo, nos tienen que dar algo a fuerzas a cambio, ¿no? O sea, porque se supone que ya lo perdonamos, la crisis ya quedó atrás, enfocarse en el presente y en lo mejor que tienes hoy de tu esposo, ¿no? Como dice Lili, esos detallitos que a lo mejor él no tenía antes, enfocarnos en eso, no nada más en lo malo. Yo todavía con esas heridas que me hacía mi esposo cuando regresó, yo todavía no podía ver muy bien todo lo bueno que hacía. O sea, yo seguía, ay, pues todavía de que hice esto, él no me da, no me trata así, él todavía es sangrón, él todavía me habla mal, él todavía me dice que no me ama. Pero yo no me había dado cuenta que como me estaba hiriendo continuamente con lo que me decía, pues entonces yo trataba de responder igual, ¿no? O sea, no le decía esas cosas, pero yo quería exigir, yo quería decir que me tratara así. O sea, yo quería que a fuerzas él me tratara bien, ¿no? Que fuera un caballero, que fuera bueno, lindo, amoroso, detallista, y pues no, o sea, yo no tenía que exigir nada, porque pues si nos vamos al ejemplo de Jesús, pues él no exigía nada, él no exige nada de nosotros, simplemente pues tengamos una vida digna, por así decirlo, ¿no? Una vida en gracia. O sea, eso es todo lo que Jesús quiere de nosotros, que tengamos una vida en gracia, y llevar una vida en gracia nos conviene más a nosotros que a él mismo, ¿no? O sea, y aún así nos cuesta. Entonces yo creo esa herramienta también, el no hacerse expectativas, el no esperar que mi esposo me quiera tratar como yo quiero nuevamente, el controlar, como dice Lili, todavía queremos controlar de que pues ya está aquí y quiero que sea así, no, o sea, no caer otra vez en el control, porque una cosa es desearlo en el corazón y entregárselo a Dios, y otra cosa es ya exigirlo, externarlo y decir, no, es que tú lo tienes que hacer porque me lo debes, ¿no? Porque me lo merezco, porque pues entonces estamos cayendo en lo mismo de antes, en que yo me merezco todo, pero tú no te mereces tanto, ¿no? O sea, yo como mujer me merezco el cielo, la luna y las estrellas, pero pues tú, a ver que no, que te como un perro, pero bueno, yo así era antes, yo menospreciaba mucho, mucho a mi esposo, ¿no? Yo de que estás feo y ahora lo resalto, le resalto todas sus cualidades. Amor, te ves bien guapo, amor, me encanta cómo te ves con esa ropa. Y veo que a él le gusta, ¿no? A él le gusta que yo le diga esas cosas. Entonces, yo creo que también tenemos que aprender a ver cuál es su lenguaje del amor, ¿no? El lenguaje del amor de nuestros esposos para hacerlos sentir amados también en esa parte. Justo te iba a decir eso, Vicky. O sea, yo, por ejemplo, bueno, para agregar, o sea, cuando regresó mi esposo no tenía contacto físico conmigo, pero nada, o sea, nunca no me daba besos, no me abrazaba, no me tocaba la mano, o sea, si salíamos con los niños no era de que fuéramos agarraditos de la mano, o sea, yo les decía, aquí al grupo, les decía, es que me siento peor que de secundaria, o sea, en secundaria de perdido me agarraba la mano, pero no, o sea, realmente él cuando regresó se fue y se quedó largo tiempo en el cuarto de mi hijo y cada que ya, no sé, por ejemplo, yo trataba como de invitarlo al cuarto y él decía, sí, me voy un rato, no sé, a ver la tele o a ver una serie.
pero luego ya, si nos empezamos a dormir, él agarraba sus cosas y se iba. Entonces, pues para las luchadoras tienen que tener mucha paciencia, mucha paciencia. Creo que también esa es una virtud que tenemos que pedir, porque bueno, la paciencia la tenemos que tener siempre, incluso ya que empiecen a cambiar, pues tenemos que tener paciencia con ellos, paciencia con nosotros. Y yo también como parte de herramienta, bueno, la flexibilidad, porque yo era muy controladora. O sea, empezando a conocernos a nosotros mismos, es como nosotros, que se supone que en la lucha Dios te manifiesta lo que quiere que tú empieces a cambiar. Y como dice Vicky, este cambio es en realidad para llegar a la santidad. Cuando vemos las personalidades de los santos, hay de todas las personalidades, o sea, no hay pretextos. Si yo soy contenciosa, si yo soy enojona, si yo soy muy alegre, o sea, lo que sea, hay santo para todo. Y ningún santo nació santo, o sea, fue luchando contra esas tendencias que cada una conocemos, ¿no? Entonces, la mía era de el control y la codependencia. Entonces, tuve que estar muy atenta y pidiéndole mucho al Espíritu Santo y a la Santísima Virgen que me fueran guiando, ya teniéndolo aquí para no volver a caer en lo mismo. Y uno piensa que cuando regresan va a ser como el matrimonio que tenías antes, entonces como que con la misma confianza, con las mismas como bromas, con esa y no, o sea, se está como apenas solidificando un nuevo matrimonio que va a ser mucho mejor, pero no empieza así. Para que tengamos paciencia, si vemos que nuestros esposos empiezan a llegar, no va a ser como súper melosos y a lo mejor sí, ¿verdad? Como a lo mejor le tocó a Moni, no sé, que le llegó pidiendo perdón, pero no siempre es así, entonces no se den por vencidas, porque a veces ellos no lo hacen porque sienten mucha pena, mucha vergüenza y mucho, o sea, ven todo lo que han hecho y eso les impide decir, ay, pues sí, seguramente yo voy a llegar aquí a abrazarla y no me merezco nada, o sea, no merezco ni que me abra la puerta y cosas así, ¿no? O sea, son cosas, son procesos que ellos también están viviendo y que la verdad nosotros creemos que nosotros llevamos el proceso más pesado, pero como dice Vicky, no nos deben nada, ellos mismos también llevan una carga muy grande de dolor, de penitencia y de que no saben cómo reparar y a veces ni siquiera saben por qué están recibiendo lo que están recibiendo, o sea, entonces a tener paciencia, creo que la paciencia es una virtud maravillosa y yo pedí mucha intercesión de San José. Para mí, San José, de verdad, lo que no puede cambiar mi esposo y no le puedo decir, yo lo escribo en un papelito a San José y le digo, Padre San José, por favor, mira, intercede por mí, tú que fuiste tan noble, tú que criaste a Jesús, tú que, o sea, realmente él es el Padre de Jesús y es la cabeza de la Sagrada Familia. O sea, siempre le pedía, ay, que sea un San José como tú. Claro que ni a los talones, ¿verdad? Pero al menos yo siempre se los sigo pidiendo. ¿Quién sabe? Más adelante, espérame, espérate. Pues otra de las cosas importantes y que, pues sí, que son relevantes, ¿no? Cuando ellos regresan, ¿cómo nos empezamos a acoplar otra vez en familia, nosotros con ellos, perdón, y con la familia de ellos? O sea, cómo, porque pues no es como que, ay, ya perdoné todo y ya vuelvo. O sea, ¿cómo les pasó a ustedes? ¿Cómo le hicieron para volver a tener esa comunión en familia con su esposo y con la familia de su esposo? ¿Quién nos comparte? Bueno, Yo para empezar, también creo que también es algo que se va adquiriendo desde el momento de la lucha. Desde que estás en lucha tienes que empezar a perdonar, porque si no ya llega el esposo, pero tú con el coraje con la suegra, con las cuñadas o con quien sea. Entonces yo pienso es muy importante desde que estás en lucha también vivir esa lucha con la suegra, o sea, pidiendo por la suegra, pidiendo por las cuñadas, por los cuñados, por las personas que te hayan ofendido o que tú te hayas sentido ofendida por sus actitudes. Entonces yo para empezar llevé
eso desde la lucha. En el proceso también fuimos poco a poco integrando a la familia, orando para que de las dos partes pudiera ser, por ejemplo, de mi familia, que él pudiera ser bien recibido. Por ejemplo, mi papá de primero, que yo empecé a hablar con él, decía, no, 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 que no quiero, que algo así. Le empezaba como que no le gustaba mucho la idea, pero yo estuve orando mucho por mi papá, pues para que lo aceptara de vuelta, que no hubiera conflictos entre ellos. Y sí, efectivamente mi papá lo aceptó muy poco, duró muy poco con ese enojo, pues vaya. Lo aceptó ya muy bien, otra vez son muy amigos, mi mamá igual, o sea, toda mi familia lo aceptó bien y por parte de su familia fue un poquito más difícil eh, que aceptara nuestra relación, pero a la fecha también así con oración y que, o sea, sin darle tanta importancia a lo que dicen, pues, ¿verdad? A lo mejor a los pequeños comentarios y tratar siempre de ponernos en el lugar de esas personas, pues, ¿verdad? O de la versión que les contaron ellos de nosotros, porque también hay que ver lo que tu esposo sentía que tú hacías y lo que fue le contó a su familia en ese momento de enojo. Entonces es muy importante pensar, bueno, pues si yo tengo un hijo que viene y me cuenta que su esposa esto, ¿yo cómo reaccionaría? Entonces, también es muy importante que ellos como esposos nos ayuden de su parte, a rehacer esos lazos, pues, ¿verdad? Que nos ayuden a que las familias otra vez vuelvan a irse uniendo poco a poco. Eh, pues en mi situación fue así, pues poco a poco ir invitándolos a que vinieran a la casa o que nos invitan y pues ir con gusto, que los invitamos y que se sientan ellos aquí muy bien recibidos, o sea, hacer todo de nuestra parte para que ellos sientan que ya todo quedó atrás y que lo recibimos con mucho gusto. A mí eso me ha funcionado. Qué bueno, gloria a Dios. Y todo esto lo hace Dios, chicas. Yo creo en otro programa vamos a hablar más extenso de eso. Nada más nos comparte Moni, que nos comparta Moni un poquito de cómo fue, cómo se empezó a adaptar y cómo se sentía en el regreso de su esposo. Bueno, en mi caso también, igual que Wendo, yo desde el momento de la lucha empecé a trabajar en eso, orando también más por mi familia, porque por parte de la familia de mi esposo, ellos me apoyaron en todo momento. De hecho, durante la lucha tuve más el respaldo de parte de mi suegra, de mi cuñada, que de mi propia familia. Entonces, mi suegra no aceptaba, nunca aceptó a la OM, ni mi cuñada, o sea, ellos nunca estuvieron de su parte. Él era el que a veces se aferraba a quererla llevar y era la problema total. Mi suegra lloraba mucho porque decía, es que yo no quiero que traiga a esa mujer y él la trae y todo, entonces, pero no era como que la aceptaran. Entonces, ellas sabían de mi lucha, sabían de que estaba orando, entonces se unían mucho en oración conmigo. Cada vez que yo se los pedía, ellas oraban junto conmigo, entonces siempre tuve su apoyo. El problema era por parte de mi familia, pero es como lo hice Wendo hace. Entonces, ellas ven sufrir a su hija y me vieron sufrir muchas veces en depresión, estaba embarazada. Entonces, ellos lo ven así como que, pues qué mal hombre, ¿verdad? La dejó y la tiene así. Entonces, ellos empiezan a acarrear todo eso en dolor también, porque pues obviamente ellos también lo querían y para ellos también fue una traición. Y pues nada, mis hermanas no lo podían ni ver ni en pintura, mis papás, o sea, estaban muy decepcionados de él. Entonces, desde la lucha yo empecé a orar por eso, porque yo siempre pensaba, ¿cómo va a ser cuando yo regrese? O sea, ¿qué va a pasar? Era mi mayor temor, o sea, mis papás. Cuando se da la restauración, yo hablo con mis papás y les hago saber, ¿saben qué? Pues sí, Alfredo, yo nos estamos arreglando. Yo puse todo en manos de Dios. Yo tengo confianza en que Dios es el que está actuando ahora en mi matrimonio y se lo entrego a él. Entonces, pase lo que pase, o sea, yo sé que Dios es el que va a actuar. Y ellos lo entendieron como tal, o sea, entendieron esa situación y fue algo así como que en automático, o sea, se restauró mi familia, mi esposo, mis hijos, pero también se restauró mis padres, mis hermanas, de inmediato cuando yo regresé con él, o sea, ya lo vieron como que nada pasó, hablando muy bien con él. Mi mamá y mi papá siempre se llevaron muy bien con él.
Entonces ahorita ellos se hablan igual, mi mamá siempre me dice, yo de mis yernos al que más le confianza le tengo siempre es a él para pedirle un favor o algo, porque no sé, o sea, hay esa empatía como él también siempre es muy servicial y todo eso. Mi papá igual, también si va a pedirle un favor con el primero que corre es con mi esposo porque sabe que él lo va a ayudar, entonces se restauró todo, o sea, como dicen, Dios no hace nada a medias, Dios hace todo nuevo y todo completo, entonces él nunca nos va a dejar avergonzadas ni nada en ninguna situación, entonces siento que todo esto tuvo que suceder así para que se restaurara totalmente todo, porque incluso mi relación con mi suegra se fortaleció más, o sea, se volvió más fuerte, como que ya nos vimos de otra manera, o sea, siempre hubo una buena relación, pero ya fue como algo más fuerte entre nosotras, y igual con mi cuñada durante toda esta lucha. Entonces, sí, o sea, te digo, más bien la restauración más fuerte fue del lado de mi familia, pero gracias a Dios, ahorita estamos todos muy bien, llevamos todos una buena relación y pues estamos muy contentos, mis papás están muy contentos, ellos ven en mí los cambios en mi familia y creo que eso es más que suficiente para que ellos se den cuenta que realmente estamos bien y que Dios está actuando en nuestro matrimonio. Qué increíble de verdad lo que hace Dios, ¿no? O sea, imagínate al grado de que de primero no querían ver a nuestros esposos y después correr con ellos cuando necesitas algo. Eso son solamente, sí, Dios lo puede hacer, perdón, porque humanamente no podríamos llegar a hacer eso porque vemos el sufrimiento de nuestras hijas, ¿no? O sea, yo también, yo creo que le hacen algo así, mi hija, pues también no pudiera, ¿no? Es increíble. Pues yo creo con esto nos despedimos. En el siguiente programa me gustaría que platicáramos un poquito más de cómo nos sentimos nosotras, o sea, porque llega un momento en que como estábamos platicando, pues nos acostumbramos a estar solas, a hacer nuestras cosas solas, inclusive hasta cambiar una llanta, ¿no? Me tocó aprender. Entonces, hablar un poquito de cómo nosotros lo vivimos, esa adaptación, y nos faltó a mí y a Lili compartir, pero en el siguiente programa será para no alargarnos tanto y nos quedamos en ese tema. Nos despedimos, pues nos vemos hasta el siguiente programa, chicas, y aquí estamos para gloria de Dios.